presente en la charla informativa sobre beneficios tributarios por inversión en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica realizado por Concitec, donde se expuso sobre los beneficios tributarios para empresas que invierten en proyectos IDI, según la nueva Ley 30.309 y su reglamento. A continuación, un resumen del evento. Son innovaciones, pero en teoría se les llama innovaciones no tecnológicas, ¿no? Entonces, en definición, lo que la ley está tomando es estas dos, ¿no?, tipos de innovaciones. ¿Y qué es lo que generalmente las empresas más acuden para poder realizar gastos o inversiones, ¿no? Y en este caso la hacen sobre todo ya en su práctica misma de la empresa. Eso lo hacen siempre, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos tipos de innovaciones, ¿no?, ya sea la obtención de un nuevo producto o la modificación de un producto, ¿no?, en cuanto a procesos, generalmente van por la modificación de procesos, ¿no? Cualquiera de esos proyectos que puedan formularse pueden ser aplicables entonces para este beneficio tributario. Entonces, hasta ahí hemos visto los tipos de proyectos que pueden aplicar a este beneficio tributario. Ahí tenemos un ejemplo del primer proyecto que se financió con la ley anterior. Antes de esta ley hubo una ley anterior que era la número 30056, la cual te reconocía el 100% de los gastos, ¿no?, que tú puedas destinar a cualquier proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Pero hubieron ahí proyectos como este, por ejemplo, que fue el primero que se logró calificar, y ahí tienen pues la declaración de la empresa, ¿no?, de que para ellos ha sido un gran logro, ¿no?, el haber hecho esta inversión y que hayan sido reconocidos esos gastos, ¿no? También una novedad que tiene esta ley actual, la 3039, es que dentro de la modificación del impuesto a la renta se ha podido considerar algunos ejemplos, ¿no?, de lo que no sería inversión en investigación, desarrollo e innovación. Te los pone ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, si ustedes quisieran simplemente cambiar su maquinaria, ¿no?, de la maquinaria que tienen, de repente está obsoleta, ¿no?, voy a Europa, adquiero nueva maquinaria y la reemplazo. En ese caso no estamos hablando de algún tipo de proyecto que pueda ser aplicable a los beneficios tributarios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una modificación estética a mi máquina, ¿no? Quiero cambiarle de repente el color, quiero cambiarle alguna sección, ¿no?, del material, sin mayores otras tecnologías que me puedan a mí dar alguna competitividad o modificar el proceso, en ese caso no estarían reconocidos como alguno de estos tipos de proyectos, ¿no? Y así tenemos varios ejemplos de exclusiones que podríamos tener, ¿no?, como guía para poder formular nuestras propuestas. Ahora vamos a ver las modalidades que nosotros tenemos para poder presentarnos a la calificación de nuestros proyectos, ¿no? Tenemos ahí que la ley nos da dos opciones para poder nosotros aplicar este beneficio, ¿no? De dos maneras podemos hacerlo. Hay empresas que tienen las capacidades de poder ejecutar los proyectos por sí solos, ¿no? Formulan la idea, arman el proyecto, la presentan y luego la pueden desarrollar. Pero hay empresas también que sí tienen la idea, ¿no?, tienen todo claro, pero para la ejecución misma del proyecto no tienen las capacidades, ¿no?, porque de repente le falta el científico, le falta alguna maquinaria, algún equipo, alguna infraestructura, un laboratorio, por ejemplo, le falta, ¿no? Entonces, para ellos existe también la opción.
cómo es que finalmente se hace, ¿no? La primera modalidad que les explicaba, que se llama modalidad directa, en donde es la misma empresa la que a la vez formula el proyecto, la califica, ¿no? Y finalmente la ejecuta. En ese caso tiene que hacer dos procedimientos que se hace en un solo paso, ¿no? Se presenta el formulario de calificación y autorización. La calificación está referida al proyecto, ¿no? ¿Quién hace esa calificación? El CONCITEC. Pero también, como es la misma empresa la que va a ejecutar el proyecto, tiene que autorizársele desarrollar el proyecto. Entonces, prácticamente ellos en una sola solicitud tienen que ser evaluados en estos dos temas. Uno, calificar el proyecto, ¿no? Que esté correctamente formulado, ¿no? Y que se entienda, ¿no? Lo que la empresa quiere lograr, ¿no? Y a la vez también tiene que demostrar que tiene las capacidades en cuanto a la parte humana, ¿no? Los especialistas, investigadores que vayan a estar involucrados, el equipo, la infraestructura, los sistemas de información o cualquier otro bien que esté involucrado en el proyecto que ellos presentan, ¿no? Si eso lo demuestran, ¿no? En la evaluación, entonces obtienen la autorización y pueden seguir adelante su proyecto, ¿no? Pero para aquellos que no tienen las capacidades, ¿no? Como decíamos, van a tener que hacer una etapa previa. ¿Qué necesitamos? Como es la empresa la que no puede ejecutar finalmente el proyecto, pero sí puede calificar, ¿no? Su proyecto califica como un proyecto ya sea de investigación, desarrollo e innovación, entonces necesita de un aliado. En este caso es el centro, puede ser de un centro de investigación, desarrollo o de innovación, ¿no? Dependiendo del proyecto que fuera, va a tener que, si es que el CONCITEC, como dice la ley, que el CONCITEC deberá colocar en su página web la lista de los centros que estén autorizados, ¿no? Entonces, en este caso, la etapa previa es que los centros se presentan solos, ¿no? Ante el CONCITEC hay un formulario, que es el formulario número 2, que ellos llenan para poder ser evaluados, al igual que la empresa, ¿no? En estos aspectos, ¿no? Igual, les hablamos ahí la parte de los recursos humanos, ¿no? La infraestructura, el equipamiento, los sistemas de información. Ellos se presentan, son evaluados y obtienen la autorización, pero en este caso sí se les da la autorización solamente en algunas disciplinas de la investigación o desarrollo e innovación que ellos estén solicitando, ¿no? Las disciplinas ustedes lo pueden encontrar en la tabla 1 del anexo 1 de la directiva, que está colgada en la página web también. Entonces, calificar, ¿no? Este paso no necesariamente puede ser posterior, ¿no? Por decir, si ya existe un centro calificado, que ustedes ya lo encontraron calificado en la lista, solamente lo que hacen es calificar el proyecto, ¿no? Porque ya encontraron un centro que tiene la autorización. Salvo que no encuentren en la lista, sí, esto sería el primer paso y luego este es el segundo paso, ¿no? Muy bien. Hay algunos requisitos que la ley le va a exigir a la empresa al momento de poder, en este caso, tener el beneficio, ¿no? ¿Cuáles son? El primer requisito es que el proyecto haya sido calificado. Si ustedes presentaron su solicitud, obtuvieron la calificación del CONCITEC, estamos libres del primer requisito, ¿no? ¿Cómo nos vamos a defender? Con la resolución que nos da el CONCITEC. Una resolución en donde dice se califica su proyecto y más demás, ¿no? Luego, ese proyecto, ¿no? Siempre vamos a obtener algún producto, ¿no? Algún resultado que va a ser apto para obtener algún derecho de propiedad intelectual. Y en este tema también estamos muy bajos. Nosotros vemos las patentes que hay en nuestro país, ¿no? Respecto a las que, por ejemplo, se registran en Estados Unidos, ya ni aparecemos en el mapa, ¿no? Entonces, lo que se ha querido con esta ley es que también, a la vez de que se incentiva la inversión, algo simple, cómo es que funciona el beneficio, ¿no? Tenemos aquí
esta columna, ¿no?, sin beneficio tributario y con beneficio tributario de la ley. En el caso de que nosotros hiciéramos gasto en investigación, desarrollo e innovación, que las empresas ya desde años atrás, algunas ya lo vienen haciendo, ¿no? Siempre han tenido algún gasto. Generalmente las empresas grandes, por ejemplo, ya han tenido gastos en estos temas, ¿no? Entonces, en el caso de que se hizo gasto, ¿no?, en temas de I+D+I, si nosotros no hemos venido por... ¿Qué pasa? La ley me da este beneficio, ¿no? De los 10.000 que yo gasté acá, están apareciendo unos 7.500 que son un adicional, que tú no los gastaste, pero que es un beneficio que la ley te lo pone ahí para poder deducir. Entonces, como yo deduzco mayor gasto, finalmente en mi contabilidad tengo mayor utilidad neta. Entonces, eso es en números así muy grandes, ¿no? Claro que, como dice ahí la nota, es muy referencial, porque por ejemplo aquí no estamos viendo de que cuando ustedes adquieran algún equipo, alguna maquinaria o construyan alguna infraestructura dentro del proyecto, estas no se devengan con el costo total, sino con la depreciación anual, ¿no?, que eso un poco reduciría el monto del proyecto, ¿no? Pero eso es lo que pasa en la contabilidad real, no es solamente por este caso. Entonces, eso es lo que en un ejemplo así práctico podríamos encontrar como beneficio de agencia, que fue el 1 de enero de este año. Entonces, desde el 1 de enero ya están vigentes los proyectos que puedan ser calificados por el CONCITEC para que puedan deducir con el beneficio tributario del 75% adicional, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el ejercicio gravable 2019. Si las cosas van bien, ¿no?, este tema funciona, las empresas invierten, es muy posible que el siguiente gobierno haga la presentación. Por ahora la presentación es en físico, pero ya está casi listo el sistema. Entonces tenemos previsto de que en este marzo ya todo quede para ser presentado vía sistema en línea. Ya no se recibirán las solicitudes en físico. Luego, el CONCITEC, ¿qué hace? Verificamos los requisitos. Si encontramos algunas falencias en cuanto a los requisitos, levantamos un informe de observaciones y se le hace llegar para que lo puedan, en este caso, resolver el interesado y retornar en un máximo de 3 días hábiles, ¿no? Una vez que ya está subsanado los requisitos, pasamos a la fase de evaluación de proyectos. Entonces va a la evaluación, en este caso la evaluación lo hacen evaluadores externos al CONCITEC, no lo hacemos nosotros, ¿no?, que hayan sido seleccionados en base a las capacidades para la línea de investigación que ustedes están presentando, ¿no? Finalmente, después de esto, se obtiene ya